Muy bien, pues esta tarde vamos a hablar, ya sabéis que los formatos, las presentaciones de libros solemos hacerlas en un pequeño formato de mesa redonda para que sea la cosa más entretenida y además para tener puntos de vista variados, a ser posible, sobre la materia, ¿no? Y yo creo que hoy vamos a tener un libro animado de comentario, sobre todo porque ahora mismo con la actividad voluminosa que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional de reuniones, congresos, conferencias, etcétera, etcétera, nos pasamos el día tratando temas muy de detalle, ¿no? De las excavaciones en tal sitio, tal campaña de tal yacimiento, en no sé qué, análisis muy pormenorizados, y literalmente llega un momento en que, como dice el refrán, los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Y entonces de vez en cuando hay que pausar e ir a una reflexión más genérica sobre el trabajo que hacen, el conjunto de los arqueólogos y los historiadores y los caminos que están llevando, sobre las metodologías que utilizamos y la utilidad real de muchas de nuestras investigaciones y, sobre todo, un tema que creo que a todos nos preocupa cada vez más, que es el de la proyección social de ese trabajo, de esa actividad, ¿no? Si a todos los estudiosos del pasado les debe interesar esa proyección social, a nosotros, desde el punto de vista del museo, de cualquier museo, que somos en el fondo los intermediarios entre esa investigación de base y el público destinatario final de la información, es una cuestión que nos planteamos continuamente, ¿no? La de cómo transmitir, cómo hacer llegar esa información a los usuarios finales, ¿no? Por mi parte nada más, en el orden que queráis intervenir. No lo hemos preparado siquiera, ¿eh? Dejamos al autor para el final, para que se pueda explayar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, y muchas gracias pues, a todos los presentes, a Ángel, a Desiderio y bueno, a Gonzalo cuando se incorpore, que como ya apuntó Andrés, tenía un compromiso esta tarde en el Ministerio y va a llegar un poco justo, espero que a tiempo para su intervención. Hoy la verdad es que es uno de esos días en los que te apetece estar aquí y digo aquí porque ahora no sé ni dónde vivo, entonces llegué ayer a Madrid y un poco casi que me pilla de sopetón. Tenemos con nosotros a Desiderio y el objetivo un poco de la mesa era presentar su último libro, que también ha sido de alguna manera el último libro que edité desde Jasarqueología, porque a partir de noviembre pues ya dejé el mundo de la empresa para volver un poco al mundo académico. Y es un libro que todavía recuerdo el día que me lo propuso, porque estaba en Córdoba, estábamos presentando otro libro, el de Arqueología Pública en España, y me comentó, mira Jaime, que estoy terminando de escribir un libro que no sé si te interesará, pero a lo mejor encajaría bien en tu editorial, porque al fin y al cabo trata sobre estos temas y es una reflexión muy personal sobre lo que ha pasado, ¿no?, en la arqueología, especialmente en la arqueología andaluza y cordobesa en los últimos años. Y no sé si querrás o no querrás, ¿no? Era como que me estaba diciendo no lo hagas, no lo hagas. Y yo decía, bueno, no te preocupes, si tú mándame el manuscrito, lo leo y yo creo que no habrá ningún problema, vamos, si no puedo fiarme de un catedrático de universidad, no sé ya de quién me puedo fiar para este tipo de cosas. Y sí, la verdad es que sí. Y lo cierto, pues que unos meses después me mandó ya el manuscrito y el manuscrito se convirtió en esto. Y lo cierto es que encajaba perfectamente en lo que era la línea editorial que teníamos en este momento y que seguimos teniendo en Jasarqueología, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que se trataba era de ver qué estaba pasando en la arqueología y sobre todo qué es lo que teníamos que hacer con ella en el futuro, porque si hay algo que estaba claro en los últimos años es que algo no terminaba de funcionar del todo bien.
Yo soy un poco batallitas a veces, ¿no? Y siempre recuerdo mis primeros años en la arqueología comercial, en la M30, que éramos todos bastante sindicalistas, y ya decíamos, es que esto no funciona, es que esto está mal, es que tal, tenemos que organizarnos, tenemos que arreglar las cosas, pero nadie hacía nada. Y además es que importa mucho la proyección social de nuestro trabajo porque estamos aquí vendidos, en la obra no saben lo que estamos haciendo, no nos quieren, de hecho casi diría que nos odian, ¿no? De hecho la gente no se entera de lo que está pasando aquí, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la gente al principio como que le importaba poco. Y de repente con la crisis hubo como un cambio así de chip y todo el mundo se dio cuenta de que efectivamente lo que no estaba funcionando en aquel momento, en un contexto de crisis, funcionaba mucho peor, porque el modelo básico de negocio que habían tenido el 99% de las empresas españolas hasta el año 2010 estaba sustentado en la obra pública y de repente la obra pública ya no existía o existía en un nivel muy inferior al que había existido en los años anteriores. Y está ya aquí Gonzalo, bien. Ha llegado a tiempo. Entonces, al final, si hay algo de lo que podemos estar más o menos contentos, ¿no? Especialmente en los últimos 5 años, es en que efectivamente se ha dado un pequeño cambio de paradigma a la hora de enfrentarse a la arqueología. Y es muy pequeño porque realmente si analizamos en profundidad cómo se están haciendo las cosas todavía hoy, tampoco hay muchas diferencias a un nivel estructural, digámoslo así, de cómo se hacían hace 15 años. Pero sí que es cierto que se están, ¿ha visto algo por ahí? Que se están haciendo con la mirada puesta en otra dirección, ¿no? Y ya hay un interés que hasta ahora no había sido tan patente en el contexto social de la arqueología. No sé si habéis leído el libro. Diría que levantaréis la mano si lo habéis leído, pero me da miedo, entonces prefiero no hacerlo. Pero el libro de Desiderio trata un poco... ¿También has traído presentación, Gonzalo? Sí, vale. pero... Vale. Bueno, pues trata un poco esta coyuntura, digámoslo así, ¿no? Y cómo la coyuntura se ha desarrollado no solo en España, sino también con un poco de perspectiva internacional, bastante con la italiana, ¿no? Que es un ámbito en el que, por ejemplo, no nos solemos fijar cuando hablamos de estos temas, que siempre miramos al mundo anglosajón, pero que también ha sido muy interesante y muy similar, ¿no? a la española en un momento dado, y que nos lleva a entender cómo ese paso de una arqueología pensada en el yacimiento, en los restos que vamos a recuperar, en la protección, por la mera protección de esos restos, en que la arqueología estaba un poco como por encima de todo y que no hacía ninguna falta mirar más allá, ¿no? Estaba quedando un poco ya ensombrecida, ¿no? Por esta otra forma de hacer arqueología en la que ese yacimiento arqueológico, ese nuevo conocimiento histórico que estábamos construyendo, ¿no? A través de nuestras investigaciones, era simplemente un medio para alcanzar unos fines mucho más allá de la propia arqueología, ¿no? Y unos fines que de alguna manera son los que hoy poco a poco estamos ya consiguiendo, ¿no? Que la proyección social de nuestro trabajo pueda, digámoslo así, de una vez por todas, ¿no? Pues llevarnos más allá de la arqueología. Bueno, Desiderio, en su carrera como arqueólogo, pues se ha destacado principalmente por el trabajo en el ámbito de la arqueología del mundo romano, ¿no? Y por eso hoy tenemos aquí a 2 personas, por un lado Gonzalo, que además es el prologuista del libro, y por otro lado a Ángel, que pues amigo y compañero de muchos años, que también pues van a aportarnos estas otras pequeñas historias, diría casi que de la construcción del libro, que no deja de ser parte de la vida de Desiderio de un modo u otro, en un caso hablando más de arqueología romana y en otro caso pues hablando más de lo que sería arqueología pública. Entonces yo me voy a callar ahora y si eso después en el debate hablamos más, y le doy la palabra a Ángel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar, como es de rigor, agradeciendo a quienes se encuentran aquí presentes, los organizadores de esta invitación y en particular al autor,
pues su ofrecimiento, su invitación para participar en este acto y que hayan considerado en este sentido mi opinión como digna o interesante de ser escuchada. Vaya por delante que yo en este sentido lo voy a hacer desde la humildad, puesto que quien me acompaña en esta mesa, muchos saben bastante más que yo de cuestiones de arqueología pública o del impacto social de la arqueología. Pero, bueno, intentaré yo aportar más que... No les voy a glosar el libro, porque no se puede glosar, pero mis reflexiones o lo que yo creo que nos puede resonar a muchos de los que leamos este libro. Mi perspectiva en este sentido como arqueólogo y como académico, es decir, interesado en la cuestión, que ha compartido muchas de las cosas que lee en este libro. En realidad, la experiencia ha sido muy interesante. De cierto modo, era un tío vivo, porque uno iba subiendo en los momentos más interesantes del libro, sobre todo que uno comparte más, y luego también compartía los momentos de bajada cuando hablábamos de la situación, de las perspectivas negativas, de todo lo que se ha perdido en el camino desde un momento ilusionante de la arqueología y el momento en que nos encontramos en la actualidad después de pues, todo lo que ha pasado, la crisis, el propio desmoronamiento en buena medida del sistema. En fin, compartía muchas reflexiones, por supuesto, Desiderio, el profesor Vaquerizo las expresa con mucha mayor ironía y gracejo, como corresponde. A veces su ironía es muy estimulante, porque verdaderamente muchas veces calla mucho más de lo que dice, pero uno intuye lo que hay por detrás, cosa que es tremendamente estimulante y le da a uno mucho que pensar. Pero bueno, eso vaya por delante. Y muchas veces también con cierta pena, porque viendo reflexiones más realistas, más pegadas a la realidad, más pesimistas, es decir, un poco una experiencia, desde luego, estimulante. Yo creo que, si me permiten ustedes, si me permite el autor, el libro sobre todo lo que destila es pasión. Es decir, una pasión por la arqueología. Es decir, esto lleva al disfrute y al desengaño a partes iguales. Es decir, en realidad, el leitmotiv del libro yo creo que podría ser es lo difícil que es convertir una pasión en una profesión, porque en realidad la arqueología es mucho más una pasión que una profesión. De ahí yo creo que es parte de los problemas que tenemos siempre para encajar qué es ser arqueólogo o cuántos se pueden considerar arqueólogos. En realidad es una pasión, es decir, uno lo vive con cierta pasión. Yo creo que la mayoría de los que tenemos esta profesión lo vivimos así, con mucha ilusión, con mucha pasión, con algo estimulante, y eso transformarlo en algo real y tangible muchas veces es difícil y, claro, desengaña. Muchas veces uno va con unas expectativas muy altas y, claro, cuando se encuentra con la realidad es tremenda. Entonces, pero bueno, uno se levanta y vuelve otra vez a intentarlo y luego otra vez vuelve a caer. No pasa nada, esto es lo que es la vida. Yo creo que, al ser también una pasión, encontramos dentro de la arqueología, y esto se ve en el libro, lo encontramos pues lo que caracteriza de alguna manera al ser humano, las mayores virtudes y los mayores defectos encajados en una profesión, como los encontramos en nuestra sociedad, es decir, del esfuerzo máximo, el sacrificio de algunos por mantener una ética que les lleva a renunciar incluso a su profesión o a renunciar a un salario justo o a sus objetivos viendo que no los pueden sacar, a los vicios, las puñaladas por la espalda, los intentos de asalto, la damnatio memoriae, que existe en nuestra profesión. Pero bueno, entiendo que esto también forma parte de la sociedad. Y además lo solemos vivir apasionadamente, es decir, de una manera bastante apasionada, pasional, nos enfadamos mucho, volvemos a nuestra esencia, en fin. Yo creo que el libro nos produce muchas reflexiones. Y además cada uno, según su experiencia, lo va a ver, es un libro muy poliédrico, lo va a ver desde una perspectiva y además puede cambiar. El capítulo siguiente puede cambiar la perspectiva y puede verlo desde otra faceta. Yo creo que aborda todas las facetas que hoy en día constituyen la arqueología y plantea cuestiones con una gran clarividencia. No las resuelve todas, da muchas veces su opinión y las deja muchas veces abierta, pero muchas veces cuando se queda esa opinión abierta también está diciendo bastante. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿el arqueólogo qué es? ¿Es un historiador o un arqueógrafo? Es decir, ¿está capacitado para hacer historia o solamente está capacitado para recoger documentación arqueológica? Documentación en una excavación o un estudio de materiales. Es decir, en el fondo esto es la médula de lo que es ser arqueólogo. No nos pondríamos seguramente de acuerdo. Ninguno, cada uno tendría su opinión. Es muy bueno, pero en el fondo puede ser muchas cosas. ¿Cómo puede la universidad apoyar y reconocer la profesión? O sea, ¿qué papel es el papel de la universidad en un momento de desmantelamiento de la universidad durante unos años tremendos, en un momento que todos conocemos?
planes cambiantes, másteres parcializados, bueno, mejor no hablar de másteres, a veces alejados de la realidad, muchas veces metidos en burbujas académicas, otras veces saliendo de las burbujas para encontrarnos con cosas. Es decir, ¿cuál es el papel de la universidad? O debe ser el papel de la universidad, pero un papel realista, no el que nos gustaría a lo mejor en nuestro idealismo, sino qué verdaderamente podemos hacer y qué no, que eso también es muy interesante. Muy importante la relación del arqueólogo con la sociedad. Esto yo creo que en el libro además da muchísimas facetas, es decir, de esta transversalidad, porque en realidad nosotros estamos al servicio de la sociedad, es decir, verdaderamente qué podemos o cómo se establece esta relación. Es decir, cómo podemos evitar subproductos o podemos minimizar subproductos de la arqueología, cómo emplear nuestra disciplina para recrear identidades históricas, que es un subproducto clarísimo que surge de esto y además surge de esta vertiente social. Por supuesto es un subproducto, es decir, utilizar la arqueología con fines ideológicos, como se ha hecho toda la vida, de una forma más o menos sutil, pero se sigue haciendo. Es decir, las guerras cántabras y los campamentos de las guerras cántabras son la prueba de la ferocidad intrínseca de los cántabros y de los astures contra los romanos, y de ahí se puede derivar algún rasgo de identidad cultural actual. Esto nosotros lo podemos decir así en un foro académico y nos llevaríamos las manos a la cabeza, pero ustedes pueden estar seguros que esto está en los periódicos todos los días, no formulado tan directamente, pero dejando caer ese pozo que verdaderamente hace mucho daño. Eso es trivializar, no es difundir, es trivializar la historia, porque en el fondo no hay una base científica real. En realidad esos grandes cántabros o astures de los que estamos hablando los estamos definiendo por los campamentos romanos que están al lado, no por sí mismos, que todavía está por definir la facies. Es decir, estamos en ello, pero no lo que nos da es, como hay unos grandes campamentos que están contra ellos, tienen que ser muy fuertes. ¿O no? Vaya usted a saber. En fin, bueno, muy buena la expresión, también esto trae aquí los francotiradores de Internet. O sea, es buenísimo porque el Internet, que es una herramienta fantástica, hay que ver los problemas que nos puede plantear apoyándose en el anonimato y en las barbaridades que se pueden decir, y el daño. Puede ser muy bueno, pero puede ser también muy malo, el daño que puede hacer, ¿no? Vengo yo ahora mismo de un congreso de Edimburgo hace 3 días, donde una de las preguntas que se planteaba, yo me llevaba el libro para acabar de rematarlo, era, verdaderamente, ahora mismo en una plataforma web donde se está poniendo en marcha todos los yacimientos de un determinado tipo, concretamente en el norte de España, se están poniendo todos los yacimientos militares. La pregunta de nuestros colegas europeos fue, ¿y ustedes no se dan cuenta que al publicitar todo lo que están ustedes publicitando con coordenadas y lugares, están incentivando el saqueo, el expolio y la destrucción? Y esto fue una pregunta de nuestros colegas, claro. Los colegas españoles que lo habían planteado miraron con una mirada por encima del horizonte, no contestaron. Claro, ¿es arqueología pública? Es una vertiente verdaderamente problemática y unas consecuencias que no se tienen en cuenta. Bueno, en fin, no quiero extenderme mucho. Esto me ha llevado también a muchas otras reflexiones, sobre todo la parte de la arqueología en Andalucía y en Córdoba en concreto, reflexiones a un tema que conozco bastante más, que son los yacimientos de Castilla y León y en concreto de León. Es decir, se podría dar prácticamente, con algunos matices, la misma evolución, la misma secuencia, con una diferencia, que el Ayuntamiento de León jamás apoyó la arqueología. Claro. Entonces nosotros ya, como hemos vivido siempre en vacas flacas, tampoco tenemos esa idea de qué pena lo que ha pasado. No, para nosotros es una pena continua. Es decir, nos hemos encontrado lo mismo. Los enfrentamientos entre administraciones, dentro de la propia administración, el personalismo de técnicos. Bueno, les puedo poner un ejemplo de que yo me estuve estudiando todos los informes de excavación que se habían entregado en la ciudad de León, que le puedo decir que se han hecho en los últimos 20 años 120 intervenciones aproximadamente. Solo la tercera parte son salvables. Hay una tercera parte que nunca se entregó. Por empresas que siguen excavando, que no son penalizadas de ninguna manera. Siguen excavando y siguen sin entregar los informes, es decir, destruyendo el patrimonio. Una tercera parte no se entregó. Un segundo tercio, bueno, lo puede utilizar uno como papel no quería llegar a tanto, pero iba a decir reciclable para escribir por la parte de atrás, porque no valen para nada. Solo una tercera parte sirve. Es decir, hemos perdido 2/3 partes
se ha hecho y que nunca será recuperable. Bueno, yo creo que en este sentido vamos bien. En realidad aquí tenía puesto papeles para encender la chimenea, que en León hace mucho frío, pero bueno, en fin, ha salido de otra manera y así va. Un arqueólogo municipal luchando contra los elementos, un arqueólogo territorial a veces enfrentado. El León ha sido de los pocos sitios que yo conozco donde se hizo verdaderamente una manifestación popular, una manifestación que congregó a 4.000 personas. Y yo les aseguro que 4.000 personas, reunir a 4.000 personas en León y por la cultura, es un hecho que nunca, yo creo que no se va a volver a repetir, salvo que decidan tirar la catedral o algo así. No creo que haya mucho. Para la defensa de los Principia del campamento de la Legio Séptima, se decidió por parte de la Administración que los Principia se podían destruir después de todo ello. Hubo una reclamación, llevamos 12 años en tribunales, se han muerto los propietarios, está el caso empantanado, se volvieron a cubrir, nadie sabe si se puede recuperar, no se puede recuperar, y está todo en ese mismo estado. Es decir, esto es algunos ejemplos de una ciudad que, a diferencia de Córdoba, no tuvo ni siquiera un buen momento y hemos vivido siempre pues, en una precariedad donde estamos haciendo realmente arqueología de salvamento, porque no hacemos otra cosa, de rescate lo que podemos. En fin, encontrarán ejemplos de todo esto en las páginas de este libro y muchas más cosas. Aunque no sea demasiado edificante, uno se siente muy bien, se siente identificado. Esto es lo de mal de muchos, consuelo de tontos. Uno dice, mira, lo que está pasando no solamente me encuentro yo, porque muchas veces uno se encuentra diciendo, qué barbaridad, y esto le pasará a más investigar. Pues sí, le pasa, uno se siente identificado. Es una triste realidad. En fin, yo creo que la arqueología en este sentido forma parte de la sociedad en la que vivimos y entonces se ve aquejada de los mismos males de la sociedad en que vivimos, es decir, pues los problemas que hoy nos aquejan, la falta de ética, de principios, el dinero por encima de todo, pues al final los arqueólogos somos personas que al final nos encontramos en lo mismo, los protagonismos, el ego, el tan llamado ego, en fin, y en el fondo pues no nos alejamos de todo lo que es, bueno, por no hablar de los celos y envidias, algo tan español, que no ha cambiado ni cambiará, yo creo. Es muy triste, en fin. Pero hay que ser optimista y esperar tiempos mejores. Yo creo que también eso es el libro también nos apunta esta idea de que esperemos que esto se corrija, ¿no? Luego uno se piensa y dice, ¿alguna vez podremos corregirlo? Bueno, nunca se sabe. El tiempo puede cambiar mucho. En fin, yo creo que contribuirá sin duda este libro a la reflexión, aunque seguirá, como siempre, habiendo personas que lo lean o no lo lean, lo miren así por encima, miren hacia otro lado y sigamos en nuestra dinámica. Pero en cualquier caso hay que agradecerle a Desiderio, al profesor Vaquerizo, este esfuerzo que me consta que lleva muchos años haciendo y donde ha vertido, yo creo, buena parte de su conocimiento y su sabiduría. Y yo, por mi parte, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, perdón por el retraso. Rápidamente, Desiderio ha escrito un libro magnífico que trata de arqueología, de sociedad, de patrimonio y de lo que podemos hacer con todo eso. Y a mí se me ocurre que hacer un comentario para intentar encuadrarlo en lo que se llama, al menos en los términos anglosajones, arqueología pública, y en España va entrando, entre otras cosas gracias a los esfuerzos también del propio Jaime, se me ocurría intentar coordinar el libro, la aportación de Desiderio, en un esquema sencillo en el que tuviéramos sencillamente dos ejes, un eje, digamos, académico-administrativo, menos importante, más importante, y un eje social popular. Si hiciéramos eso, no sé si el ratón nos funciona así. Si hiciéramos eso, en esos cuatro cuadrantes, en el cuadrante de mayor dimensión, si queremos, académica, administrativa y menos atracción popular, tendríamos la arqueología patrimonial, la gestión del patrimonio, todo lo relacionado con la legislación, las leyes, las normas, que son necesarias, pero al mismo tiempo también hay que decir, probablemente a la sociedad y a mucha gente no les atrae demasiado. Y, en cambio, el concepto que sí está emergiendo desde hace ya más de 15, 20 años es la idea de arqueología pública, que arqueología pública, en una definición muy rápida, y yo creo que al libro de Desiderio también le conviene, es prácticamente algo así, oiga, todo lo que tenga que ver con la arqueología. Nada que pueda tener alguna dimensión arqueológica nos es ajena desde esa dimensión de arqueología pública.
Y eso significa que el libro de Desiderio aborda cuestiones como el arqueoturismo, aborda cosas como el reenactment o los grupos de reconstrucción de vestirse o de armarse como antiguos iberos, celtas o cualquier otro grupo de época prehistórica o histórica. La arqueología pública y en contactos con la arqueología patrimonial desarrolla también parques arqueológicos. Todos esos conceptos están tratados en el libro de Desiderio, que nos interpela con ejemplos concretos que estimulan a pensar, a reflexionar sobre esos ejemplos y a colocar algunos otros ejemplos más. Es verdad, y lo acaba de decir también Ángel, la cuestión de las redes sociales. Es verdad que en la parte, podríamos decir, positiva, empieza a haber, por ejemplo, blogs de investigadores que trasladan de una manera eficaz y de una manera rigurosa mucha información. Y esa es una dimensión de las redes sociales, yo diría que muy apreciable. Es verdad que también forma parte, y nos guste o no, forma parte de los pasados en los que estamos viviendo, por ejemplo, los videojuegos que tienen una ambientación o una dimensión histórica. Y también a veces, desgraciadamente, lo peor de las redes sociales, en donde también puede acabar reciclándose pues bastante basura y bastantes elementos poco atractivos. He puesto la flecha de la arqueología pública hacia la derecha porque me da la impresión de que cada vez más, desde la propia arqueología académica, y Desiderio y los que estamos aquí somos exponentes poco sospechosos de pertenecer a ello, tenemos cada vez también más interés en que esa dimensión académica pueda extenderse a cuantos más públicos, a cuanta más gente mejor. Yo he repetido desde hace muchos años que los arqueólogos y arqueólogas nos hemos ocupado siempre mucho de la gente del pasado, pero nos hemos ocupado bastante poco de la gente del presente. Y necesitamos de alguna manera ahí hacer un cierto reequilibrio. Incluso me atrevería a decir que también deberíamos interesarnos, y hay colegas que lo están haciendo, sobre lo que los anglosajones llaman la fringe archaeology, la arqueología esotérica, las revistas de Año Cero, pirámides prohibidas, cosas esotéricas que acaban llegando a muchísima gente. En sus días de esplendor, la revista Año Cero tiraba más que la revista de divulgación seria académica que tenía más éxito. Eso también es una reflexión que deberíamos intentar hacer. Estos días, releyendo algunas de las notas que tenía del libro de Desiderio, este fin de semana empecé a leer este libro, ¿Para qué sirve la historia?, que acaba de ser publicado en Alianza Editorial, un libro de un historiador francés, Serge Gruzinski, que reflexiona sobre para qué sirve la historia a partir del ejemplo de la ampliación de las redes mundiales con los exploradores ibéricos a partir del siglo XVI, llegando a América o llegando a los confines del este de Asia. Y una de las cosas que me ha agradado al leer este libro es que hay aspectos generales de la historia que coinciden y que están perfectamente bien planteados en el libro de Desiderio. Por ejemplo, las diferentes formas de pasado en la mundialización actual. Cómo, cuando hacemos una buena arqueología, Córdoba no es local. Córdoba es el ejemplo concreto a partir del cual se puede pensar cómo hacer arqueología, cómo llegar a la sociedad con unos valores y con una dimensión auténticamente global, auténticamente mundial. Y como digo siempre, no es lo mismo ser local o trabajar en lo local que ser localista. Nos enfrenta también a otra reflexión que al menos los profesores universitarios tenemos. ¿Qué arqueología enseñar en un mundo cada vez más mundializado y en donde la arqueología tiene que recoger pasados distintos para poblaciones actuales también distintas? Y algo más que plantea Gruzinski y que de alguna manera también está recogido en el libro de Desiderio, que es aceptar que todo el mundo de los creadores, películas, música, cómic, novela, teatro, ópera, también construye pasados. Incluso dice Gruzinski que muchas de esas producciones creativas contribuyen a fijar y a crear pasados que a veces incluso tienen más fuerza y tienen más impacto que los pasados académicos que construimos desde la Torre de Marfil. Y señala, y posiblemente es algo que necesitemos también reevaluar, cómo frente
al dominio abrumador de la escritura e historia con la que se ha desarrollado la historia y la arqueología, al menos en los últimos 200 o 300 años, estamos entrando en una etapa nueva en donde la escritura e historia tiene que empezar a competir con las imágenes y con las pantallas. Es decir, la manera de contar pasados, sencillamente trabajando con imágenes de una manera como hasta ahora no habíamos hecho. Y eso es un reto enormemente importante e interesante. Y si tenemos sociedades mundializadas y resulta que tenemos que dirigirnos en un medio escolar a niños o población infantil a la que hay que hablarle de sus antepasados iberos, en esas mismas aulas hay que recordar que probablemente están sentados también estudiantes escolares norteafricanos, de la Europa del Este, de países sudamericanos, etcétera, lo cual tampoco es nada baladí. Intentar, y yo creo que también es una propuesta que subyace y está entreverada en las páginas del estupendo libro de Desiderio, intentar conseguir que los pasados dialoguen con los presentes. Lo que decía antes, si la investigación del pasado, investigar a la gente del pasado no sirve para intentar construir ideas, aportar información, ayudar a crear identidades en el presente, realmente toda la investigación sobre el pasado nos sirve de bastante poco. Un dato curioso, y voy terminando porque no me quiero... soy propenso al enrolle, por eso me traigo esto para intentar ajustarme. Nos haría falta, y Jaime Almansa también ha sido pionero, y el programa de Córdoba, Arqueología Somos Todos, también lo ha intentado. En nuestro país tendríamos que intentar conocer mejor cuáles son las percepciones y las actitudes de la gente hacia la arqueología. Una encuesta que ha publicado el INRAF francés, el Instituto de Arqueología Preventiva de Francia, sobre los europeos y la arqueología, un sondeo sobre la percepción de la arqueología y del patrimonio entre los europeos, una encuesta bastante amplia y muy interesante, de la que solo extraigo aquí algunos de los datos. Un 90% de los encuestados declaran que la arqueología es útil para conocer y comprender el pasado, aunque solo un 11% cree que ayuda a comprender el presente. Ahí tenemos un reto importante. Mientras que un 46% cree que permite comprender el pasado para preparar el futuro. También me atrevo a decir exactamente lo mismo. Un 86% de los encuestados creen que tener restos arqueológicos en su territorio es algo positivo. Pero, ojo, solo un 10% identifica bien el valor económico de la arqueología. La única esperanza es que, como decía en el prólogo del libro de Desiderio, esa proporción entre los países del sur de Europa, España, Italia y Grecia, es sensiblemente superior, sin duda alguna, por la mayor dimensión social y económica que tiene la arqueología en los países mediterráneos. Algo también que nos debe hacer reflexionar. Un 56% de los encuestados declara que sobre todo aprenden y les gusta aprender arqueología a través de programas de televisión. El porcentaje de los que deciden o valoran que a través de conferencias y otras actividades arqueológicas más o menos participativas y más o menos académicas declaran que les interesa es, sinceramente, muy, muy irrelevante. Un 73%, y también es estimulante, cree que la ciudadanía debería tener conocimientos de arqueología. También algo interesante. Un 10%, aquí estamos con una de las de Arena, conoce qué es la arqueología preventiva. Solo un 10% sabe hoy día qué es la arqueología preventiva. La parte positiva es que una vez explicado qué es la arqueología preventiva, el 92% de los encuestados creen que es importante y se muestra totalmente favorable al desarrollo de esa arqueología preventiva. Bueno, esto es una pequeña aproximación de la que necesitamos mucha más información y es una conclusión que yo desde luego también extraje de la lectura del libro de Desiderio. Tenemos que recuperar en nuestra disciplina más debate, tenemos que desarrollar más capacidad de autocrítica y tenemos también que reconocer la unicidad de nuestra disciplina. Los arqueólogos y las arqueólogas estamos en distintos entes, universidades, museos, empresas, administraciones, pero como siempre he dicho, estamos en el mismo barco y con el lema castellano nadie es más que nadie y las relaciones deberían ser en ese pie de igualdad. Y termino. Esto es
una reconstrucción de una noticia de ayer del diario El País. Bluetooth era un rey vikingo y tenía un tesoro. Un niño y un arqueólogo aficionado descubren un gran yacimiento del siglo X en una isla alemana. Cuando se escandalizan a veces nuestros colegas del norte de Europa, yo me escandalicé ayer con esa imagen. Una imagen en la que, desde luego, en el yacimiento la visión no puede ser más horrorosa. Es decir, maquinaria pesada, terreno hecho un patatal y detectores de metales por todos los lados. Si a eso le añadimos que el descubrimiento lo hizo un niño de 13 años aficionado como detectorista, con un arqueólogo aficionado también, bueno, pues, en fin, que se haya descubierto un tesoro con un conjunto de monedas y demás fantástico, no empaña para nada las circunstancias negativas. Yo creo que el libro de Desiderio y la arqueología que hace Desiderio y que hacen muchos otros colegas en España permiten albergar la esperanza de que otra arqueología, otra divulgación y otra forma de construir pasados es perfectamente posible. Muchas gracias. A ver cómo ponemos. Bien, buenas tardes. Y ante todo, muchísimas gracias, en primer lugar, a todos ustedes que han hecho el esfuerzo de acercarse a este maravilloso lugar para escucharme, encontrar un ratito en la complicada agenda que todos tenemos, máxime cuando se vive en una ciudad tan loca como Madrid, tan loca para alguien de provincias. Cuando se viene de provincias es como si a uno lo soltaran en el zoo, ¿no? Y, sobre todo, pues gracias a quienes me acompañan en la mesa. En primer lugar, a don Andrés Carretero, director de esta casa, que ha tenido a bien acoger la presentación del libro aquí. A Jaime Almansa, que, bueno, como él ha contado ya, pues decidió aceptar el manuscrito para publicarlo en su editorial, algo que, como él sabe bien y saben quienes me acompañan en la mesa, fue un ejercicio militante por mi parte, Gonzalo lo sabe porque con él lo hablé también en su momento, fue un ejercicio de militancia activa por muchos aspectos que, si luego quieren y tenemos tiempo, los podemos desarrollar en el debate, porque no quiero irme por ahí, pero que de alguna manera significaba un posicionamiento por mi parte y un apoyo también efectivo a una forma de hacer. Y gracias especialmente a los profesores Morillo y Ruiz Zapatero, porque para mí, bueno, es un lujo extraordinario que me acompañen esta noche. Creo que ustedes han podido juzgar por ustedes mismos al escucharles su capacidad, su alcance y también su generosidad a la hora de valorar el libro. En el caso del profesor Morillo, él es especialista en el mundo romano, pero en el caso del profesor Ruiz Zapatero, como todos saben, para mí ha sido un referente a la hora particularmente de enfocar estos temas, y basta que si alguien tiene acceso a la bibliografía verá que aparece una larguísima relación de títulos suyos que da testimonio de ello. Bien, como disponemos de poco tiempo, yo sinceramente cuando ellos han avanzado muchísimos temas, al final me he dado cuenta de que quizás haya planteado bien lo que les quiero contar, porque va a resultar complementario de algunos aspectos que ellos han avanzado ya. Claro, a mí me dijeron, presenta el libro en 15 minutos o en 20 minutos. Contar lo que cuento, contar en 15, 20 minutos lo que cuento en 600 páginas es harto difícil, aun cuando uno tenga toda esa capacidad de síntesis que le pedimos habitualmente a los alumnos. Por lo tanto, he seleccionado algunos temas que podían resultar hilos conductores, elementos de provocación en cuanto al debate y también, de alguna manera, simplificaciones de aspectos mucho más profundos que yo intento tratar con cierta profundidad, valga la redundancia, o con cierta hondura en el libro. Voy a hacer, por eso, un repaso muy, muy rápido.
Le voy a poner algunas imágenes, le voy a plantear algunas de las cuestiones que trato en el libro, pero antes de hacerlo quisiera decirles algo, y es hacerles una confesión que en parte ha quedado también implícita en algunas de las cuestiones que se han planteado antes. Para mí escribir este libro ha sido extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante no solo desde el punto de vista profesional, eso está por ver, porque probablemente es un libro que no me servirá para nada de acuerdo con lo que hoy por hoy mandan los cánones de evaluación en las agencias, en los rankings, etcétera, etcétera, porque lo he publicado con una editorial que no aparece en esos rankings y que, por lo tanto, no me tendrán en cuenta para los tramos de investigación ni nada de ese tipo, seguramente. Cosa que a estas alturas de mi vida me fastidia, pero asumo, y lo he asumido. Y ha sido muy importante, sobre todo, desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal, porque para mí escribir este libro ha sido una verdadera catarsis. Aquí hay alguna persona que empezó conmigo, que estuvo trabajando conmigo hace ya muchísimos años y conocen bien mi trayectoria. Yo he desarrollado toda mi carrera en Córdoba y provincia. Claro, hablar de provincias en Madrid puede tomar un cierto aspecto peyorativo, pero no estamos hablando de cualquier provincia, estamos hablando de Córdoba. Córdoba es probablemente uno de los yacimientos más importantes, completos y complejos de Occidente, sin lugar alguno a duda. Entre otras cosas, por el papel que la ciudad ha desempeñado en distintos momentos de la historia, papel capitalino, tanto en época romana, durante varios siglos, como después en época islámica. Es, por tanto, un yacimiento de unas dimensiones verdaderamente descomunales y en el que todos los problemas relacionados con la arqueología se han sobredimensionado en estos últimos 35 años. Y cuando hablo de esos problemas, hablo no solamente de las pérdidas que se comentaban hace un momento, hablo también de las puñaladas por la espalda, hablo de las traiciones, hablo de los linchamientos, hablo del dinero sucio, hablo de la corrupción, hablo de las pérdidas en sentido amplio, etcétera, etcétera. Fíjense lo estoy diciendo a sabiendas de que me están grabando. Lo digo, lo mantengo y lo firmo ante notario, cuando sea necesario. Claro, a mí me ha tocado vivirlo en primera persona, y como digo en algún momento del libro, los abanderados son los primeros que caen en los ejércitos. Algo que entra dentro de una cierta lógica matemática y de una cierta dinámica de guerra, ¿no? Pero que resulta mucho más sangrante cuando además se les pisotea y se ceban con ellos. Claro, cuando uno ha tenido este tipo de experiencias, necesita de alguna manera salir de ellas mediante una catarsis. Y eso ha sido la escritura de este libro, que para mí de alguna manera cierra una de las etapas más dolorosas de mi vida. Y por eso deben entender que es un ensayo o tiene pretensiones de ser ensayo científico, pero también y sobre todo es un ensayo intimista. Es un ensayo en el que yo he querido, y el profesor Morillo lo ha dejado entrever antes, he querido que mi voz se oiga en todo momento. Se oiga a veces de forma implícita y otras veces de forma explícita. De manera que en ocasiones esa voz domina sobre el discurso científico, dándole un cierto aspecto de subjetividad, y en otras ocasiones esa voz no se ve, pero se oye. Por lo tanto, entiendan ese carácter de intimismo y de necesidad emocional como una de las características fundamentales del libro, si algún día lo enfrenta. ¿Qué aspectos trato en él? De forma muy rápida. Si muchos que estamos aquí somos profesionales de la arqueología, pero si preguntáramos a la sociedad, en línea de lo que se ha dicho antes, qué es la arqueología, probablemente todos sabrían decirnos más o menos, como esa encuesta que acaba de leer Gonzalo, qué es la arqueología, para qué sirve. Sabemos que es para acercarse al pasado, para estudiar los restos materiales de otras culturas y para la creación de conocimiento, pero probablemente muy pocos sabrían decir que la arqueología además tiene una vertiente social importante, que genera tejido patrimonial, que es un recurso de primera y que tiene una rentabilidad social y económica verdaderamente trascendente y que es posible utilizar. Claro, a veces se nos olvida que la arqueología produce una cierta fascinación entre la gente. Esto es un elemento con el que, una cierta ventaja con la que partimos los arqueólogos. La gente
se siente fascinada a través de esos programas que decía Gonzalo, de esas revistas, de los componentes esotéricos, algo que él ha trabajado muy bien, tiene varias publicaciones al respecto, sobre el tema de la arqueología. Incluso últimamente circulan mucho por Internet en otros países de Europa, eso que ven ahí, la arqueología es sexy. Y incluso ya ven, los arqueólogos parece ser que somos hasta los mejores amantes del mundo. No sé, no estaría yo seguro, pero bueno, nos dejamos hacer. En cualquiera de los casos, esa fascinación es una ventaja de partida, aun cuando debemos ser conscientes de que probablemente la gente siente esta fascinación solo ante la vista de los grandes yacimientos, de los grandes hallazgos, esas colecciones que empiezan todos los septiembre de cada año, de grandes hallazgos de la arqueología, los grandes descubrimientos de la arqueología, ante yacimientos como este. Claro, ¿a quién no despatarra los ojos ante una imagen como esta? Un yacimiento probablemente que muy poca gente conoce, que se está dando a conocer, que se está empezando a excavar ahora, es el yacimiento de Santa Cruz, en Navarra. Una ciudad romana que, como ven, tiene un estado de conservación verdaderamente fantástico. Claro, pues incluso así se están matando entre ellos. Y podría contarles cosas que les pondrían verdaderamente los pelos de punta. Esa sensación, esa fascinación por los yacimientos a veces nos lleva a focalizar la atención en determinados conjuntos arqueológicos que tienen una importancia extraordinaria por el simbolismo que desempeñaron en un momento concreto de su historia, y nos llevan de una manera un tanto maniquea y siempre forzada a fosilizar la imagen de esos yacimientos en relación con ese momento concreto, lo que ha ocurrido con Masada. Un yacimiento que está fosilizado en relación con la lucha contra Roma, la rebelión, etcétera, etcétera, la resistencia, pero que a costa de borrar el resto de su estratigrafía. Algo que puede resultar pragmático, incluso legítimo si quieren, pero que tiene poco de la ortodoxia científica. Esa fascinación, ese carácter o esa imagen que tiene la gente de la arqueología aparece deformada en muchas ocasiones, además, por todo lo que ha comentado el profesor Ruiz Zapatero: la literatura, el cine, los cómics, los videojuegos, etcétera, etcétera, que dan una imagen de la arqueología que probablemente es la que llega al mayor número de personas, pero que tiene poco de cientifismo y que a veces llega incluso a rozar lo frívolo. Es decir, jugar con aspectos de la arqueología verdaderamente frívolos, que banalizan por completo aquello que hacemos los arqueólogos, y algo a lo que no siempre ayudamos los propios arqueólogos. Imágenes como estas, de arqueólogos posando semidesnudos, imitando a los hombres prehistóricos, pues no sé, probablemente pueda resultar gracioso, pero no hacen ningún bien a la profesión. De la mano de esta fascinación, lo comentaba antes el profesor Morillo, va a un aspecto que yo trato en el libro, que es el tema del expolio. Claro, la gente identifica, y eso tiene mucho que ver con el tesoro del rey vikingo que veíamos hace un momento, yo también lo había leído, identifica la arqueología con tesoros. Y esto lo podemos leer en la prensa a diario, es decir, se leía en la imagen que ha puesto Gonzalo hace un momento: todavía existen tesoros enterrados. Y esto lleva a que veamos permanentemente la presencia del expolio en todos los ámbitos de la sociedad, y expolio que puede llegar a alcanzar a veces cotas o expresiones verdaderamente escalofriantes, como esta que tienen en la parte inferior de la pantalla, que es una villa romana del sur de Italia, de la Puglia, la villa romana de Faragola, que tenía este aspecto que ven aquí, y que la noche del 6 al 7 de septiembre del año pasado, no estoy hablando de la prehistoria, fue incendiada. Fue incendiada probablemente con la ayuda de explosivos y reducida a esto que ven aquí. La madera de la cubierta era ignífuga. O sea, imagínense, tuvieron que utilizar acelerantes del fuego de todas maneras. Este es, por tanto, un aspecto que debemos tener en cuenta porque tenemos que luchar con él permanentemente. No ayuda a él, también se ha dicho, el marco legal. Evidentemente contamos con un marco legal, pero un marco legal que cuenta o que tiene muy diferentes niveles. Una legislación internacional que solamente basada en recomendaciones, en cartas, no tiene valor ejecutivo. Una legislación nacional, que en el caso concreto de España, la Ley de Patrimonio Histórico Español, y una legislación autonómica multiplicada por
el número de autonomía, el mismo número de autonomía que tenemos en España, y finalmente la normativa local. Claro, esto hace que estemos ante legislaciones en ocasiones contrapuestas, muy dispersas, muy difíciles de aplicar, que crean grandes vacíos legales y que con mucha frecuencia se elaboran o se promulgan para, digamos, en beneficio de la clase política, pero sin ninguna intención de llevarla a efecto. En el caso concreto de andaluz, bueno, saben que tenemos la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, no me voy a parar en ello, distintos reglamentos que deberían haber evitado muchas de las cosas que han ocurrido estos años, pero evidentemente no lo han hecho. Y no lo han hecho, entre otras cosas, otro de los capítulos del libro, por la politización de la arqueología. Antes he hablado de que los arqueólogos trabajamos siempre de una manera, o digamos, con unos ciertos criterios ideológicos y que a veces nos ponemos al servicio de las ideologías. Esto es evidente, ha sido, es y será, aun cuando algunos lo condenemos explícitamente. Pero además la arqueología, por regla general, a ser una actividad pública, y por lo tanto arqueología pública, con todos los matices que se quiera, está generalmente en manos de los políticos, porque son los políticos los que conceden las subvenciones y son los políticos los que deciden, muchas veces sin tener ni idea. Y a veces llegando al extremo de favorecer las destrucciones mientras que se están utilizando las imágenes arqueológicas como elementos de nobleza y legitimación, o se está utilizando la arqueología como digamos, factor de justificación de determinados independentismos o determinadas ideologías nacionalistas. Fíjense que en el caso concreto de Córdoba utilizamos habitualmente como emblema de la ciudad romana una anastilosis de los años 50 del siglo pasado que es más falsa que Judas. Y claro, esto es muy difícil explicarlo en la ciudad porque el 80% de la ciudadanía piensa que el edificio era así, o que es parte del edificio romano, y no alcanza a comprender que no es así. Esta situación un tanto errática abarca también a los medios de comunicación, otro de los capítulos del libro, medios de comunicación que siguen utilizando el concepto de tesoro, como se vio en este anuncio de la ONCE de hace unos años, en el que el extra de verano de la ONCE, que se decía busca tu propio tesoro, te está aguardando, y se ponía con imágenes de arqueología subacuática, y alcanza también expresiones verdaderamente aberrantes en situaciones extremas como la que se vivió hace 2 años, no hace 2 años, hace año y medio aproximadamente en Italia, cuando también en Puglia, curiosamente, 2 trenes chocaron. Allí el ferrocarril es de una sola vía y 2 trenes, por un error humano, se enfrentaron y chocaron provocando 23 muertos. Entre ellos, algunos estudiantes de arqueología de las universidades vecinas de Bari y de Foggia. Bien, pues al día siguiente la prensa regional salió con este titular que ven aquí. Toda la culpa de los arqueólogos por haber provocado, digamos, dilaciones en los plazos de la construcción de la doble vía, que nunca se ha llegado a construir, por cierto. En cualquiera de los casos, la arqueología hoy por hoy se percibe como un problema. Y esto ocurre fundamentalmente en el medio que yo analizo de forma principal en el libro, que es el medio urbano, en el marco de las ciudades históricas. Por 1000 razones que no puedo detallar, pero que muchos conocen porque además algunos de los presentes en la sala llevan muchos años dedicándose a la arqueología urbana. Esto, de nuevo, alcanza la situación, se sublima casi en el caso de Córdoba, donde las destrucciones en estos últimos años han sido verdaderamente terribles y de un alcance muy difícil de entender si no se ha vivido en aquella ciudad. Por mucho que haya ocurrido en Madrid, por mucho que haya ocurrido en León, por mucho que haya ocurrido en otros lugares, les puedo garantizar que no tiene nunca las dimensiones que puede haber tenido en Córdoba. La primera barbaridad fue esta que ven en las pantallas, el Boulevard de Gran Capitán, pleno corazón de la ciudad moderna y de la ciudad histórica, en el que a uno de nuestros alcaldes, justo en el momento que se producía la transferencia de competencias del Gobierno central a la Junta de Andalucía, se le ocurrió hacer un aparcamiento y para ello abrió en superficie, como si fuera Egipto, todo el bulevar. De toda esta excavación, solo
se ha publicado una página en el Anuario Arqueológico de Andalucía, una página en la que simplemente se da cuenta de que se hizo. Costó millones de euros y la situación llegó a ser tan terrible que la única forma de parar la obra, porque al final se convirtió en un enfrentamiento entre la Junta de Andalucía, que era PSOE, y el Ayuntamiento, que era Izquierda Unida, fue que desde la universidad, yo era entonces becario de investigación, movilizáramos, aquí tienen una foto que lo justifica, aunque creo que no se ve bien, pero me verían con pelo, sin canas y solo con bigote, con muchos años menos, movilizamos a un grupo de estudiantes desde la Facultad de Filosofía y Letras, con algunos profesores más, y con pancartas y globos nos sentamos en las palas excavadoras. Paramos la obra, quedó paralizada, se convirtió en un basurero durante mucho tiempo, hasta que una noche de agosto, aprovechando que en la Junta de Andalucía se habían ido de vacaciones, el alcalde montó lo que llamó la Operación Valquiria y lo cubrió con grava, como ven aquí, y finalmente 2 años después se acabó cubriendo del omnipresente granito que sigue devorando la ciudad. Primera barbaridad. Segunda, un yacimiento que tal vez conocen todos, el conjunto, llámese palatino, llámese áulico, llámese como se quiera, de Cercadilla. Sin entrar en la interpretación arqueológica, es un espacio arqueológico que surgió con motivo de la construcción del tren de alta velocidad para conectar Madrid con la exposición, la Expo Universal de Sevilla del año 92. Claro, como saben, en aquel momento gobernaba el país el PSOE, presidido por Felipe González, y habían hecho de la Expo 92 el emblema de su gobierno. Llegar, por tanto, a tiempo era absolutamente fundamental, pero se encargó un estudio preliminar de la playa de Vías a la Junta de Andalucía, que costó 90 millones de pesetas, y no de la época, era el año 90, y no les dio ni para consultar la bibliografía antigua. Imagínense. Hasta que desde la universidad denunciamos y se pudo hacer una excavación, bueno, más o menos, que finalmente no evitó la destrucción del conjunto. Un conjunto de arquitectura áulica, tetrárquica, de comienzos del siglo IV, verdaderamente excepcional, casi 10 hectáreas, que fueron reducidas a esto que ven aquí. Hoy lo que se conserva es este trocito y encima la estación del AVE, que muchos de ustedes habrán utilizado. Tercera barbaridad, entre otras muchas, que sigue ocurriendo a día de hoy, los arrabales. Córdoba, como saben, fue capital primero del Emirato y luego del Califato Omeya de Occidente. Esto hizo que en el siglo X la ciudad se convirtiera en una verdadera conurbación, una megápolis del tipo del Cairo actualmente, salvando las distancias, obviamente, que alcanzó unas dimensiones verdaderamente colosales y que nos siguen sorprendiendo. Es posible incluso que la ciudad llegara a estar unida con Medina Zahara, que hoy está a 10 kilómetros del centro urbano. Porque conforme excavamos sigue apareciendo ciudad permanentemente. En estos últimos años del expansionismo desarrollista inmobiliario se han excavado hectáreas y hectáreas. Cuando hablo de hectáreas y hectáreas hablo de decenas de hectáreas excavadas como si fuera Egipto en las ampliaciones de la ciudad. Han ido saliendo arrabales con un urbanismo verdaderamente desconocido, ortodámico, de base clásica, que obedece a promociones muy bien calculadas, con sus necrópolis al lado, de de enterramientos. Bien, pues todo eso ha sido destruido sistemáticamente después de ser excavado. Fíjense, les voy a poner para que entiendan la dimensión de lo que estoy hablando, algunas imágenes sucesivas para que vean cómo ha evolucionado una zona. Esta es la construcción de la ronda, una de las rondas, la de Poniente. Como ven, ya ha sido excavado todo el espacio destinado a la carretera. Aquí ven todavía algo conservado. Aquí ya ha sido destruido todo el espacio de la carretera y se está empezando a urbanizar este sector de aquí. Aquí ya se ha urbanizado y se ha excavado todo y aquí ya ha sido todo arrasado. Fíjense, estamos hablando de unas dimensiones verdaderamente colosales. Hoy, de esos arrabales solo quedan un par de trozos, de pedacitos que se han conservado en medio del entorno urbano que tienen el aspecto que ustedes ven en la pantalla. Es decir, después de inversiones millonarias, lo único que no se ha incorporado nada al tejido patrimonial de la ciudad. Y a la producción de conocimiento mínimamente, porque lo poco que se ha estudiado desde la universidad.
donde estamos haciendo arqueología de salvamento mediante tesis doctorales, trabajos fin de grado, trabajos de fin de máster, etcétera, etcétera. De nuevo, los trabajos fin de máster. Bien, ¿cuál ha sido el problema? Voy muy rápido porque no quiero pasarme de tiempo. El problema es que se ha trabajado solo y exclusivamente con fines urbanísticos y administrativos para liberar el suelo. Ha faltado un proyecto sistemático de investigación, de un plan de ciudad. Se ha trabajado con un desequilibrio absoluto entre gestión, investigación, conservación y difusión. Y ha habido una falta de visión de futuro total, por no entender la arqueología como lo que en realidad es. Así se explica que algunos autores que trabajan en la misma línea de lo que estamos haciendo actualmente, como es el caso de Felipe Criado, haya publicado expresiones como esta: la arqueología comercial ha sido un proyecto fallido. No era esto, porque ¿qué han aportado décadas de trabajo y decenas de millones de gasto en arqueología comercial? Nada. Claro, así las cosas, de pronto, en 2008 llega la crisis. Y todos pensamos que esto iba a terminar. De entrada, provocó una auténtica debacle en el mundo de la arqueología que lanzó al paro a centenares de arqueólogos o pseudoarqueólogos que estaban trabajando en arqueología urbana o que les ha mantenido en una absoluta precariedad. Desde ese momento, la arqueología dejó de tener futuro, al menos la arqueología urbana y la arqueología preventiva, de forma que solo muy pocos han sobrevivido. En el caso concreto de Córdoba, en el que había decenas de empresas, hoy solo existen 2 y trabajan en una precariedad absoluta. El problema es que, a pesar de esta situación, en ningún momento nos hemos sentado a hacer autocrítica. Y yo estoy convencido de que si realmente llegara a producirse de nuevo este nuevo boom inmobiliario que parece que viene, vamos a cometer los mismos errores, incluso magnificados. Y claro, eso es sobre lo que yo intento reflexionar en el libro. Porque a todo eso se suma además algunos aspectos que ya han sido señalados, el de la profesión de arqueólogo. Una profesión de arqueólogo que acumula todos los vicios y todos los defectos habidos y por haber, incluso llevados a la máxima potencia. Una profesión en la que destaca habitualmente por su falta de corporativismo y por su falta de ética. Una profesión que sigue sin ser reconocida como tal en el catálogo de profesiones del Ministerio de Trabajo, a pesar de que ya existen titulaciones específicas de grado y de posgrado en arqueología, algunas de ellas en esta ciudad. Claro, eso se entiende muy difícilmente. Unas titulaciones, además, que se están impartiendo en una universidad que todos sabemos está ahora mismo absolutamente cuestionada por muchos motivos que implican, que vienen derivados del nepotismo, de la endogamia, de los chanchullos, de toda una serie de problemas que afectan, claro, a todos los ámbitos de la profesión, pero fundamentalmente al de la formación. Porque, entre otras cosas, y en esto hablo fundamentalmente de Andalucía, que es lo que conozco mejor, han desaparecido prácticamente las subvenciones públicas para los proyectos de investigación sistemáticos. Es decir, aquellos proyectos que desde la universidad utilizábamos como laboratorio de formación de estudiantes. Y hoy los pocos estudiantes que quieran hacer arqueología y que quieran ir a excavar en un yacimiento normalmente tienen que pagar 200, 300, 400 euros por 15 días de formación. Claro, ante esta situación no es de extrañar que los mejores se marchen, que estemos sufriendo una fuga de cerebros verdaderamente lamentable y alarmante y desde un punto de vista empresarial, pues ruinosa, porque cada alumno de la Universidad Española Pública nos cuesta a los españoles 6.000 euros al año. Y si tenemos en cuenta lo que gastamos en su formación y que después de formarlos nos los dejamos ir y que probablemente en un futuro no demasiado lejano los tengamos que importar de nuevo pagándolos a precio de oro, pues piensen por un momento con afán de empresarios. Claro, esto tiene un problema además añadido, que es el del relevo generacional. El del relevo generacional que en la universidad concretamente nos tiene hondamente preocupados, no solamente por el tema de las tasas de reposición, sino también porque, y supongo que a vosotros pasa igual que a mí, en mi facultad, por mucho que pueda, yo no soy Matusalén, en mi facultad probablemente ya soy de los más viejos, ya no tengo techo.
Ya no hay nadie por encima de mí porque todo el mundo se ha jubilado, ha salido corriendo. Y uno mira para arriba y de alguna manera siente pánico por la responsabilidad, pero si mira hacia abajo siente vértigo, da pavor. Lo que viene detrás da verdaderamente pavor. Y claro, en esa situación es muy difícil que seamos capaces de corregir sesgos, de corregir defectos. De ahí muchas de las reflexiones que hay en el libro, que intentan de alguna manera enfrentarnos a un espejo o de manera especular a una situación quizás llevada al extremo en algunas ocasiones, pero que es totalmente real. En cualquier caso, no quiero terminar con aspectos, con una impresión negativa, ni muchísimo menos. En el libro también hay una parte muy positiva y es la que se refiere al futuro de la arqueología. El futuro de la arqueología no puede pasar por el futuro de una arqueología elitista, como se ha venido entendiendo hasta ahora, limitada a los departamentos universitarios y gobernadas desde unas cátedras entendidas como reinos de taifas. El futuro de la arqueología pasa por aceptar su transversalidad, por aceptar su honda implicación social y aceptar fundamentalmente su polivalencia y su enorme carácter innovador. Y desde ese punto de vista hay toda una serie de líneas en las que podemos trabajar en el futuro, como son las de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la divulgación y la didáctica. Les sorprendería saber lo que está ocurriendo en Córdoba últimamente. Antes se ha hablado, y yo les voy a hablar ahora un segundo, de Arqueología Somos Todos. Arqueología Somos Todos es un proyecto que pusimos en marcha en 2011 desde el grupo de investigación que yo dirijo en la Universidad de Córdoba. Al principio enormemente contestados, enormemente interferidos y criticados bajo todo punto de vista por muchos colegas que después nos están copiando y al final acabarán quitándonos de en medio para ponerse ellos. Bien, empezamos con unas dificultades enormes. Desde hace 2 años, prácticamente todas las actividades que hacemos, empezando por los ciclos de conferencia que mantenemos sistemáticamente, en el último trimestre tuvimos uno sobre Roma en Córdoba y ahora acabamos de terminar otro sobre la evolución del urbanismo en la ciudad, desde el punto de vista de los barrios. Del año pasado nos lo financió, lo hicimos a propuesta de una asociación local, la Asociación Arte, Arqueología e Historia. Este último lo hemos hecho a propuesta de la Real Academia de Córdoba. Para el primer trimestre del año que viene ya tenemos otro organizado a propuesta y financiado por Casa Árabe. Los ciclos se desarrollan durante varios meses. Bien, pues en las conferencias, las últimas se han dado en una sala que tiene 250 butacas. Algunos días ha habido que poner un guarda jurado en la puerta, porque no cabía la gente, había un tumulto en la puerta. Eso no ha ocurrido por casualidad. Antes Gonzalo se preguntaba si estamos haciendo lo correcto, si estamos consiguiendo llegar a la sociedad y sobre todo decía algo muy importante en la encuesta al final. La sociedad responde cuando se la informa, se la educa. Nadie se había molestado en Córdoba en explicar a la gente lo que significaba la arqueología. Y ahora ya está empezando a haber contestación social. De ahí la importancia de la divulgación y la didáctica. Hay muchísimas empresas en Córdoba ahora mismo que viven de la divulgación, que se nutren de nuestra página web, de arqueocórdoba.com. Fantástico. Para eso estamos. Somos universidad y nosotros estamos poniendo el conocimiento al servicio de la sociedad. Pero en ningún momento frivolizándolo y en ningún momento bajando el nivel. Y otro aspecto importante, el del tejido patrimonial. En Córdoba, si ustedes van a visitar Córdoba y quieren ver la Córdoba romana, no van a ver nada más allá de las 4 columnas que les he puesto antes, porque no queda nada. Pero, sin embargo, hay toda una serie de restos dispersos por los sótanos, por los parkings, por solares diversos, que no están señalizados, que no forman parte de ningún discurso, de ninguna ruta, etcétera, etcétera. Y probablemente aquí tenemos que innovar. Tenemos que innovar muchísimo. No valen los discursos tradicionales. Y en ese sentido tenemos que fijarnos en otros modelos. Fíjense, esto, probablemente pocos la conozcan, es una basílica paleocristiana de un lugar, de una ciudad del sur de Italia, frente a Nápoles, Manfredonia. En esa ciudad se encargó a un artista local, que hoy por hoy es absolutamente emergente, está trabajando en París ya, valorizar el yacimiento. E hizo esto que ven aquí. Se ha creado un holograma metálico. Es decir,
se ha reconstruido la basílica de una forma no agresiva, que no afecta para nada a los restos arqueológicos y que, sin embargo, permite al visitante no solo entender los volúmenes, sino también la inmersión dentro del conjunto, de una manera absolutamente no lesiva. Claro, cuando uno ve esto está hecho con alambre de gallinero. Es alambre normal, la que se puede utilizar para hacer un gallinero en casa. Imagínense el efecto. La propia obra en sí se ha convertido en elemento de atracción añadido a la hora de visitar el yacimiento. Y de hecho parece que ha llegado ya a España. No sé si han visto en la prensa en estos últimos días la polémica que se ha provocado en Tarragona por el montaje que no sé si ha inaugurado o está a punto de inaugurarse para la visita al Teatro Romano. En este caso se ha hecho mediante hierro fundido. Es mucho más agresivo, porque no implica solo la inmersión en el yacimiento, sino que permite la circulación por él. No lo sé, probablemente habrá que depurarlo, pero son nuevas fórmulas. Hay que buscar nuevos canales, nuevos formatos, nuevos niveles, y de esto sabe muchísimo el profesor Ruiz Zapatero, para trascender lo estrictamente científico y conseguir llegar a todo ese ámbito social tan amplio. Por supuesto, también el arqueoturismo, ya se ha hablado de él, aun cuando implique enormes riesgos que debemos tener siempre en cuenta, la masificación. Esto es Pompeya, pero esto es Córdoba. En Córdoba se está produciendo un fenómeno en estos últimos años verdaderamente demoledor. La ciudad está cambiando por completo, se está vaciando el casco histórico, se está gentrificando y los que vivimos allí no podemos andar por las calles. ¿Es este el modelo? Probablemente no. Y habría que reflexionar mucho sobre él. También aquí, ya voy terminando, entra el tema de la sociedad. ¿Cuál es el papel de la sociedad en todo esto? La sociedad no puede permanecer ajena a la arqueología. ¿Por qué? Porque la arqueología, en último término, es un legado colectivo del que somos todos corresponsables y que tenemos la obligación, por ley, de conservar, de investigar, de acrecentar y de transmitir a nuestros descendientes. Por lo tanto, somos todos corresponsables de esos aspectos. Y ya hay modelos. Está el proyecto Mecenas en Mérida, está, por ejemplo, Art Bonus en Italia, que el año pasado consiguió reunir alrededor de 50 millones de euros de financiación privada para invertir en el patrimonio. O fundaciones, también muy frecuentes, que están menudeando muchísimo en Italia, como esta, la Fondazione Archeologica Canosina, de la antigua Canosa, que está funcionando francamente bien. Todos estos son aspectos que se han trabajado en estos últimos años. Ya se ha hablado de la presentación de arqueología pública. Yo no sé si lo que hacemos nosotros es arqueología pública, en absoluto. No me atrevería a ponernos etiqueta. Pero lo que sí es cierto es que esto ya está trascendiendo más allá, está llegando más allá, y últimamente también las universidades están entendiendo que no solo las universidades, el Ministerio, por ejemplo, que ya está creando líneas específicas de retos de la sociedad dedicadas a la transferencia, las universidades, como por ejemplo la nuestra, que ha creado la unidad de cultura científica, que por cierto se está llevando todos los premios habidos y por haber, y toda la financiación de la FECIT en los últimos años. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos intentado nosotros abordar, no sé si como arqueología pública o como cualquier otra cosa, desde Córdoba, con el proyecto Arqueología Somos Todos, que he comentado antes. Somos universidad y somos, por tanto, responsables de evaluar dinámicas y generar modelos de futuro. Lo hacemos de 1000 maneras que no voy a relatarles aquí. Si alguien está interesado, en nuestra página web, arqueocórdoba.com, tienen un volumen de información tremendo del que se pueden servir. ¿Cuál es el futuro, entonces, según todo esto? El futuro que yo planteo. Pues yo creo que hay futuro, pero el futuro pasa por la reflexión, pasa por la autocrítica, pasa por el debate, pasa porque nos sentemos los profesionales, nos demos cuenta de que todos cabemos en ese gran marco de la profesión arqueológica, aun cuando unos hagan investigación pura y dura y otros hagan didáctica, y generemos un nuevo marco de cosas que en el caso concreto de la ciudad histórica debería pasar por consorcios o empresas públicas y la creación de una arqueología de oficio. La arqueología no puede revertir negativamente en el ciudadano.
todo ciudadano que tenga que pagar los platos rotos de la arqueología la considerará un enemigo, tendrá una consideración negativa de ella. Por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas que permitan conciliar las renuncias por parte de los ciudadanos con otro tipo de contrapartidas, sean de tipo fiscal, sean exenciones, sean concesión de tierra, de lo que sea, de solares. Vocación no solo administrativa, sino también y fundamentalmente investigadora y estable. Una visión integral del trabajo arqueológico. ¿Qué quiere decir una visión integral? Ahora lo comentaré, que va desde la investigación pura y dura a la difusión, cubriendo todos los ciclos del trabajo arqueológico. Prioridad de la exégesis sobre la excavación. Tendríamos que limitar el movimiento de tierras prácticamente de modo absoluto en los próximos años y dedicarnos a intentar poner orden y estudiar las toneladas y toneladas de material acumulados en almacenes y en museos que no van a ver la luz jamás y que no van a ser jamás estudiadas. Coordinación administrativa, científica y económica entre las instituciones responsables, incluida, por supuesto, la universidad. Rentabilización de recursos, evitar la atomización y la dispersión de esfuerzo. Permanente labor de difusión, que conlleva, por supuesto, la concienciación y la participación ciudadana y la creación de empleo. Y, finalmente, la corresponsabilidad colectiva, que quizás pase, no lo sé, habría que reflexionarlo, sobre la cofinanciación social. En definitiva, en la ciudad habría que hacer no arqueología en la ciudad, sino arqueología de la ciudad. Arqueología de la ciudad que implique también el territorio, que implique diacronía y que implique un carácter integral, como he dicho antes. Investigación, gestión, conservación, tutela y transferencia del conocimiento generado. Todo ello pasa, evidentemente, por un pacto de ciudad. Pasa por un plan estratégico, por un modelo que trascienda, y repito el concepto de nuevo, disculpen, los ciclos políticos, que vaya más allá de las decisiones políticas y que implique, obviamente, a todos los agentes que tengan algo que ver con la arqueología o con la gestión patrimonial. Si no lo hacemos así, evidentemente seguiremos trabajando de forma errática, descoordinada y favoreciendo desastres como el que hemos vivido en estos últimos 35 años. Desastres que yo me atrevo a ponerle algún calificativo, pero que encontrarán a muy poca gente que lo haga, porque, entre otras cosas, en la universidad sigue habiendo comodidad, sigue habiendo adocenamiento y sigue habiendo apoltronamiento, pero en el mundo de la arqueología sigue habiendo miedo. Y fíjense que utilizo la palabra de modo muy consciente, porque mucha gente sabe que si habla, no volverá a trabajar en su vida. Y esto es así. Ahora bien, cuando dentro de 25, 30 años, alguien que no tenga nada que perder mire con objetividad a lo que hemos vivido en estos últimos 35 años en comunidades autónomas como Andalucía o en ciudades como Córdoba, les aseguro que lo que yo cuento en el libro parecerá un cuento de niños. Créanme. Y esto es todo. En cualquier caso, termino con un mensaje positivo. Evidentemente, somos arqueólogos, somos apasionados, amamos nuestra profesión y creo que nos amamos también a nosotros mismos, porque solemos tener unos egos bastante desbocados. Pero en cualquiera de los casos, aquellos más jóvenes, que alguno hay en la sala, no renuncien a su pasión por la arqueología. Solamente tengan en cuenta que para ser arqueólogo es preciso, primero, como decía Paul Van en aquel precioso introducción a la arqueología, desarrollar una piel de rinoceronte. Muchas gracias. Sé que me he ido un poquito de tiempo, pero gracias.